Dice el versículo 18:4 que Dios dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bien, vamos a recordar un poco o a tener en claro que el hombre está constituido de tres partes. Somos tripartitas, tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos un cuerpo. Muchas veces podemos confundir el alma con el espíritu, mas sin embargo la Biblia nos enseña exactamente que son dos cosas diferentes. Dice Génesis 35:11: dice ahí la palabra de Dios: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí nos habla del alma. Ahí en ese mismo capítulo, en el 29, dice: y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Hay una diferencia entonces entre el alma y el espíritu. El alma, en el Antiguo Testamento hay una palabra en hebreo, se escribe nefesh para hablar del alma, pero se pronuncia nefek y significa vida, significa también el yo, la persona, el individuo. Eso es lo que significa alma. Entonces podemos leer: la persona que pecare, esa morirá. El alma es el asiento de nuestros afectos. También podemos decir que es nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra mente, no nuestro cerebro, nuestra mente. El cerebro solamente es el órgano con el cual uno piensa, pero la mente es individual, es algo diferente. Cuando vemos que el rico y el mendigo, que uno muere y están en el seno de Abraham, el mendigo y el rico en el lugar de tormento, tiene mente. No, sin embargo, su cuerpo quedó en la tierra y su cerebro quedó también en el cuerpo. Pero la mente tiene recuerdos, tiene conciencia. Ese es el alma. También podemos decir que el alma es algo difícil a veces de explicar, esta parte inmaterial del ser humano, del alma, y muchas veces se puede confundir con el espíritu, les decía, y los médicos y los científicos no han descubierto aún en qué consiste el alma y el espíritu. El espíritu es la parte inmaterial también con la que nos conectamos con Dios, pues Dios es espíritu, dice, y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Esa es la parte espiritual del hombre. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, dice la palabra de Dios que sopló, le dio el aliento de vida. Ese es el espíritu. Y Eclesiastés también nos dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese es el soplo de vida. Entonces el alma a veces es difícil de entender en qué consiste. Pero dice ahí la palabra de Dios, o dónde se encuentra el alma en la persona. Porque dice la palabra de Dios también que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, ¿sí? Que separa el alma y el espíritu. Solamente la palabra puede hacer eso. Levítico, para entender un poco sobre el alma,
en dónde se sitúa el alma en el cuerpo. Dice ahí Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado a hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahí el versículo 11 dice, porque la vida, les decía que el alma también significa vida. Entonces aquí podríamos decir, porque el alma de la carne en la sangre está. El alma está en la sangre del ser humano. Eso es lo que los teólogos afirman. Eso es lo que dicen algunos teólogos que se han preocupado por investigar en dónde está el alma del ser humano. Pero podemos decir en pocas palabras, el alma de una persona es esa individualidad, esa persona que no se repite en ningún ser humano. Todos somos diferentes, no hay ninguna persona igual. El alma que pecare, entonces esa morirá. Y este dicho de los israelitas que decían, el padre comió las uvas agrias y el hijo tendrá dentera. Eso quiere decir, y también Éxodo 25 nos dice que la maldad del hombre alcanzará a la tercera y cuarta generación. Y por ahí hay muchas doctrinas también que dicen que las maldiciones generacionales y muchas de esas cosas. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces, tomando este versículo, los israelitas decían, pues si mi padre fue malo, yo por eso soy malo. Pero, y les decía, hay doctrinas que dicen que la maldición generacional nos alcanza. Pero dice este versículo aquí en el capítulo 18 de Ezequiel, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Eso es lo que se excusaban ellos. Dice el 18:3 de Ezequiel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así que no hay ninguna maldición generacional. Nuestros pecados son nuestros, nosotros los vamos a pagar. Los pecados de nuestros padres, ellos lo van a pagar, y todos somos responsables de nuestros propios pecados. Ahora, hay algo tan importante también que dicen, ¿cómo se origina el alma de una persona? Los teólogos afirman que en la concepción, en la unión de un hombre y una mujer, cuando cada uno aporta su célula reproductiva, se forma una pequeña cosita que se llama cigoto, y ahí se inicia o ahí se forma el alma por la voluntad de Dios. Todos nosotros hemos nacido y Dios nos ha dado el privilegio de vivir por la voluntad de Dios. Pero hay algo muy importante: tenemos una responsabilidad delante de Dios. Dice el versículo 18-23,
el 18:5. Dice la palabra de Dios: si el hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare a usura, que la maldad retrajere de su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. ¿Este qué? Este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces encontramos a un hombre justo, un hombre que tiene la oportunidad de vivir, que no vive en la maldad, que no vive en el pecado, que ha guardado los mandamientos, los estatutos de Dios, porque nuestro Dios ha dado esos mandamientos y ha dado esos estatutos, y Él se dio a conocer. Este hombre justo es el hombre que sigue a Dios, que anda según sus caminos y nunca ha vivido en la maldad. Su mano ha detenido de la maldad. Este hombre vivirá. Dice, pero si este hombre tuviere un hijo ladrón, un hijo ratero, un hijo malvado, un hijo que robare, un hijo que cobrara intereses, un hijo que viviera en la maldad, ¿qué le pasará a este hijo? Este morirá. Dice el versículo 18:13, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será ¿sobre quién? Sobre él. El hombre justo vivirá, el hombre pecador no vivirá. Y esto no quiere decir que no viva físicamente. Va a vivir físicamente hasta donde Dios se lo permita. Pero después de esta muerte física hay una muerte espiritual, una separación de Dios. En Apocalipsis también nos habla de una muerte segunda. Todos los que siguen en su maldad, los que siguen en sus deleites, viviendo sus propios caminos, ellos morirán físicamente y morirán eternamente. Pero hay algo muy importante también en el versículo 18, hablando de que el padre fue bueno, el hijo malo, y ahora el nieto, que viendo la maldad de su padre, pero que no vivió según la maldad de su padre, que no despojó al hermano, que no robó, el padre morirá, pero el hijo vivirá, porque él ha hecho lo bueno. Porque el versículo 19 dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo según el derecho y la justicia, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Entonces podemos decir que no hay responsabilidad del hijo hacia el padre, ni del padre hacia el hijo. Nosotros somos responsables individualmente de todas nuestras maldades, de todo nuestro pecado. Nosotros podemos ser malos, pero si nuestros hijos son buenos, ellos vivirán eternamente, ellos alcanzarán la salvación. Si nuestros padres fueron buenos y nosotros somos malos, nosotros pagaremos por nuestra maldad. ¿Viviremos? No, moriremos eternamente. Pero Dios, que es tan grande y tan misericordioso, tan perdonador,
podemos entender entonces que hay dos tipos de hombres, un justo y el impío. El impío es aquel que carece de piedad, que es malvado, que es cruel. Podemos ver en este capítulo la bondad de nuestro Dios y el amor tan grande. Dice el versículo 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Dios sabe y conoce que el hombre es malo por naturaleza, que el hombre es pecador por naturaleza, por constitución, por herencia. Mas si el hombre malo se aparta de su camino, Dios le perdona. En algún momento nosotros estuvimos en un camino de maldad. Yo no sé en qué momento, pero todos reconocimos que nuestros caminos no eran rectos. Y nos acercamos a Dios y le pedimos perdón y Él nos perdonó. O alguien, ¿conocen a ustedes alguien que le haya pedido perdón a Dios y Dios no le haya querido perdonar? Dice la palabra de Dios que todo pecado será perdonado si le pedimos con todo nuestro corazón. Si le hemos confesado nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y quitarnos toda esa maldad que traemos. Hace rato nos recordaba este versículo nuestro hermano, dice el versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Cuando reconocemos nuestra maldad y nos apartamos de nuestro camino, de ese camino de maldad, de ese camino que no le agrada a Dios, Dios nos da la oportunidad de vivir en esta vida mucho mejor. Hay paz, hay gozo, hay alegría, y nuestra vida se convierte en algo muy diferente. Dice la palabra de Dios que Él nos saca de las tinieblas a la luz admirable, porque ese es nuestro Dios el que hace posible esto. Nos da vida y vida en abundancia, vida en esta tierra y vida eterna también, pero necesitan apartarse de ese camino. Hoy en día todos necesitan apartarse de ese camino, los que andan en caminos de maldad, los que andan en caminos de perversión, los que andan en sus propias justicias, porque dice la palabra de Dios que la justicia del hombre es como la inmundicia de Dios. Necesitamos, o necesita la gente que anda en sus maldades, que se aparten de esos caminos y Dios los va a perdonar. Aún hay oportunidad. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 4:2, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Ese es nuestro Dios que perdona, ese es nuestro Dios que salva, ese es nuestro Dios que nos promete una vida eterna, y tenemos que continuar en esa vida eterna, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que seguir aferrándonos, nosotros que hemos creído en el Señor, mantenernos en esa fe. Dice el versículo 18, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? También hay doctrinas que el calvinismo que dice que una vez salvo, siempre salvo. Hay doctrinas que dicen que lo que Dios ya otorgó, y como Él otorgó una salvación, Dios que no es hombre, para que se arrepienta no me puede quitar la salvación.
Pero cuidado, este versículo nos enseña que si hemos creído en el Señor, que si hemos aceptado su salvación, pero que si nos apartamos de este camino, no viviremos más, no tendremos la vida eterna. Como creyentes y como personas que no han reconocido a Dios, también es importante seguir escuchando a Dios. El impío en su maldad es importante que se arrepienta. El creyente es importante que se mantenga en esa salvación. Hebreos 2:3 nos dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:2 y 3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es importante entonces, como cristianos, considerar que Dios nos ha dado esta salvación tan grande, pero que si nosotros nos apartamos de ese camino, no viviremos, no gozaremos de esa vida eterna, la perderemos. Dice el versículo 24, capítulo 18, dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas, ¿en qué? En cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Nosotros sabemos que nosotros tenemos la salvación no por obras, sino por fe. En el Antiguo Testamento, según la ley, se basaban mucho sobre las obras y la justicia de cada persona. Así que dice aquí, ninguna de sus justicias que haya hecho antes serán tenidas en cuenta. Nosotros sabemos que cuando estemos delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, y tal vez en algún momento le servimos, tal vez en algún momento hicimos algo para el Señor en su obra, pero nos apartamos y podamos decir, Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre oré por los enfermos, ¿y qué nos dirá el Señor? Apartaos de mí, obradores de maldad. En este tiempo que estamos viviendo es importante mantenernos en esta salvación. Es importante seguir ese camino que hemos aprendido. Mucha gente a veces dice, bueno, pues el Señor, dicen que el Señor es bueno, que el Señor es amor. ¿Por qué entonces Dios va a juzgar o va a condenar a la gente? Muchas veces el pueblo de Israel decía, es que tus caminos, Señor, no son justos, no son rectos. Pero los caminos de Dios son rectos, los caminos de Dios son justos. Dice el versículo 25, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora a casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Los caminos de nuestro Dios son rectos, pero el Señor le dice al pueblo de Israel, ¿no son torcidos tus caminos? Son ustedes los que se han apartado del camino de Dios. Son ustedes culpables de los juicios, de la condenación. Dice el versículo 26, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Apartándonos nosotros de este camino, perdemos la salvación y perdemos la vida eterna. Apartándose
malo de su camino, tendrá salvación y tendrá vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que en los postreros días muchos se apartarán de la fe. El amor de muchos se enfriará. Y dice también que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Estamos viviendo un tiempo de prueba, un tiempo de que nuestra fe se vaya refinando, que nuestra fe se vaya sosteniendo. Es importante mantenernos en esta fe, en esta seguridad, en el camino de Dios. El impío, dice el versículo 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. El Señor le dice a este pueblo, tus caminos no son rectos. ¿Cómo me dices a mí que mis caminos no son rectos? Si tus caminos están torcidos, estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, estás sufriendo las consecuencias de apartarte del Dios verdadero. Están en cautiverio, están sin gozo, sin paz. Y dice la palabra de Dios que ahí en Lamentaciones que mucha gente les decía, canten, alégrense, canten esos cantos que cantaban allá en Jerusalén. Ellos decían, ¿cómo cantaremos si nuestro Dios se apartó de nosotros? Pero el Señor no se apartó de ellos, ellos se apartaron de Dios. Es a veces triste, a veces difícil que tal vez hoy mucha gente se esté apartando del camino de Dios. Tal vez mucha gente hoy esté en sus propios caminos, en su propia opinión. Y mucha gente también dice, y si Dios es amor, ¿por qué trae muchas calamidades? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué hay tantas situaciones donde muere tanta gente? Todo es consecuencia de nuestro pecado, de nuestra maldad. Tenemos entonces al hombre justo, tenemos al hombre impío. Y dice ahí en el versículo 30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Este es el mensaje de toda la Biblia. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Este es el mensaje principal de la Biblia. Hay un Dios que nos creó, un Dios que nos permitió la vida. El hombre se alejó de Dios, perdió la comunión con Él, desobedeció, cayó en pecado, la maldad entró en su corazón, pero el Dios creador nos dice, si ustedes se convierten y se apartan de su maldad, yo los voy a perdonar y van a vivir eternamente. Nuestro Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Dice, y no será la iniquidad causa de ruina. No serán nuestros pecados, no será nuestra maldad la causa de un tormento eterno, de una vida, de una segunda muerte, porque la vida del hombre no termina cuando el cuerpo fallece. El alma va a ser juzgada, el alma va a ser salva o va a ser condenada. Nuestro Dios nos va a juzgar por nuestras obras, por nuestros actos. Nuestro Señor Jesús hoy es nuestro abogado
pero un día va a ser nuestro juez. Dice el versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis? El hombre tiene la responsabilidad más grande que Dios le haya dado, la salvación o la perdición. Pero Dios no quiere la condenación del hombre. Dios no quiere condenar a nadie. En este versículo encontramos el corazón de Dios. En el versículo 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Ese corazón de Dios que no quiere condenar a los hombres, que no quiere la muerte del que muere, porque el infierno y el lago de fuego no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque ellos ya habían pecado antes de la creación del mundo, antes de la formación del hombre. En la eternidad pasada, en un momento terrible, el diablo pecó y cayó de la gracia de Dios, y Dios preparó un lugar de tormento para este ser, que es el lago de fuego, y el infierno un lugar temporal de tormento hasta que sea el juicio de Dios. Ahí están muchos ángeles caídos, pero también muchos impíos que nunca se quisieron apartar de ese camino, que tal vez escucharon este mensaje, pero no buscaron a Dios. El libre albedrío, mucha gente dice que es la capacidad de elegir entre el camino entre Dios o la maldad. Pero la Biblia nos enseña que el hombre por sí mismo no va a buscar a Dios, nunca se va a convertir a Dios. El Espíritu Santo que fue enviado después de que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, ese es el encargado de hacer una obra previa en el corazón del hombre. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El libre albedrío, la capacidad de elegir a Dios o la maldad, empieza después de que Dios haya hecho un proceso en nuestro corazón, que Dios haya hecho algo en nuestro corazón, nos haya convencidos de que somos pecadores y que Dios nos ama. Entonces elegimos seguir a Dios. Ahí empieza la capacidad de elegir a Dios, porque el hombre por sí mismo no escoge seguir a Dios. Nadie busca a Dios, dice el Salmos. Ningún hombre quiere buscar a Dios. Pero el corazón de Dios es tan grande que dice, porque no quiero la muerte del que muere. Ese amor tan grande de Dios lo podemos leer en el Evangelio según San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice Ezequiel, convertíos pues y viviréis. Esta palabra es tan impresionante, este es el centro del mensaje de Dios. Conviértete, mira a Dios, vuélvete a Dios. Si nos hemos vuelto a Dios, si le hemos dado la cara a Dios, gracias a que hemos escuchado este mensaje, pero si hay personas que aún a través de este medio, aún dice la palabra de Dios que todo el que me dice Señor, Señor, no siempre es de corazón, a veces es de labio. Aún Dios nos está dando esa oportunidad de seguir o de cambiar el rumbo de nuestra vida, y entonces viviremos eternamente. Hoy nos da la oportunidad que si hemos creído en ese evangelio también, mantenernos en ese camino, mantenernos
en esa justicia, en esa verdad, en ese camino recto que hemos aprendido, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios, dice la palabra, que es fuego consumidor. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan misericordioso. Y cuando leemos la palabra de Dios encontramos que Él nos ha amado tanto y nos sigue amando, y que nos sigue hablando, y que nos sigue diciendo: venid a mí. Señor Dios, te damos gracias en esta hora. Tú eres bueno, Señor. El hombre es malo, Padre. Cuando nos damos cuenta, Señor, que nuestra maldad